Estas fórmulas ya las tienen ustedes en el cuadrito que hicimos en la primera clase cuando empezamos a hablar de unidades químicas de concentración. Y aquí entonces estamos hablando de fracción molar. La fracción molar es una unidad química y hace referencia justamente a la relación que existe entre las moles del soluto y del solvente con las moles totales, con las moles que hay en la solución. Nuevamente les recuerdo que moles hace referencia a cantidad de sustancia, que es un concepto que se utiliza solamente en química, ¿sí? Y es una de las magnitudes fundamentales que existen. Entonces tenemos que cuando hablamos de moles de soluto, o la fracción molar del soluto, va a ser igual a las moles del soluto sobre las moles totales. Aquí quedó algo incorrecto. Entonces, bueno, aquí serían las moles de soluto sobre moles totales. Aquí debería ser una O, ¿cierto? Moles de soluto sobre moles totales. Mientras que en el solvente tendríamos moles del solvente sobre moles totales. La fracción molar se puede hallar para el soluto, para el solvente, para los dos, para todas las sustancias que hagan parte de la solución. Entonces, siempre la fracción del molar del soluto más la fracción molar del solvente o todas las fracciones molares, siempre la suma de las diferentes fracciones molares que hayan nos va a dar 1. Y esa es la forma de demostrar que hemos hallado correctamente la fracción molar, porque al sumar todas las fracciones nos va a dar 1. Entonces, XSTO corresponde a la fracción molar del soluto y XSTE fracción molar del solvente. Pero como les digo, estas fórmulas ya las tenemos en nuestro cuaderno. Entonces nos vamos a ir directamente al desarrollo de los ejercicios o al desarrollo de los ejemplos que vamos a hacer y en los cuales necesito su total atención para que les quede totalmente claro. Igual va a ser muy sencillo, porque ya estamos dando los valores en moles. Después, el próximo año, aprenderán ustedes a determinar las moles a partir de los gramos. Estamos todavía, Keiner, en unidades químicas de concentración. Estamos en la tercera, que es la la fracción molar. Ya vimos la primera que fue molaridad, la segunda molalidad y esta es la tercera que es fracción molar. ¿Listo, Keiner? Ok, entonces vamos a mirar cómo resolver este ejercicio relacionado con fracción molar. Por favor, si algo no entienden, pregunten de una vez, porque no nos podemos quedar con dudas. Entonces nos dice calcular la fracción molar de cada una de las sustancias de la disolución de 10 moles de metanol, 1 mol de etanol y 8 moles de agua. Entonces nos dicen que tenemos una solución con 3 sustancias, metanol, etanol y agua. Y de cada una de ellas nos están dando los datos. El metanol y el etanol son alcoholes. Cuando ustedes estén en 11, van a ver todo lo que tiene que ver con esta parte de los alcoholes. Ok, ¿qué datos tenemos? Entonces, por un lado, tenemos las moles. Aquí voy a colocar met nomás para no escribir completo. Las moles de metanol, que son 10, ¿cierto? Las moles de etanol, voy a escribir como met, moles de etanol, que es 1, y las moles de agua. Recordemos que moles se representa con una N minúscula y las moles de agua que son 8. En este caso me dice que debo determinar la fracción molar para cada una de las sustancias. Fíjense que no me dice solo para metanol o solo para etanol o solo para agua, me dice que son para todas. Entonces realmente no necesito determinar quién es soluto y quién es solvente, aunque ya sabemos que el agua es el solvente universal. Entonces, lo que hago es, primero que todo, determinar las moles totales, porque siempre voy a dividir sobre las moles totales. Entonces, las moles totales
¿A qué va a ser igual esas moles totales? A las moles de etanol, bueno, lo coloqué, más las moles de metanol, más las moles de agua. Ahorita borro ese que no es N, sino, no es M, sino N. Ok, moles de agua. Entonces, ahí tenemos las que debemos determinar, moles de etanol más moles de etanol, moles de agua. Es decir, que las moles totales van a ser igual. Moles de etanol, 1, moles de metanol, 10, más moles de agua, 8. Y esto me va a dar en total 19 moles. Siempre necesitamos las moles totales. Entonces, lo primero que hacemos es determinar ese valor. Ahora sí vamos a hallar la fracción molar para cada una de las sustancias. Y esto es muy fácil. Fracción molar se representa con una X, ¿cierto? Y empezamos con el metanol, que es la primera sustancia que tenemos. La fracción molar de metanol, ¿qué va a ser? Las moles de metanol, ¿cierto? Moles de metanol sobre las moles totales, ¿sí? Moles de metanol sobre las moles totales. Entonces, sencillo, tomo los datos de acá. Las moles de metanol son 10, ¿cierto? Y lo divido sobre las moles totales, que ya las determiné acá, que son 19. ¿Listo? Y hago mi operación. 10 dividido 19, eso me da con dos cifras decimales, generalmente trabajaremos con dos cifras decimales. Aproximando la segunda cifra me da 0,53. Y ahí ya tenemos las moles de metano. Ustedes, la fracción molar de metano. Entonces ustedes pueden verificar en su calculadora fracción molar de metanol. Listo. Hacemos lo mismo para el etanol, porque me dice que para todas las sustancias. Fracción molar de etanol. Entonces, ¿cuál va a ser? Moles de etanol sobre las moles totales, siempre sobre las moles totales, sobre las moles totales. Entonces, la fracción de las moles de etanol es 1 y las moles totales 10. Entonces, esto nos va a dar 0,1. La fracción molar de el etanol es 0,1. Y finalizamos con la fracción molar del agua. Una pregunta. Señor. En la segunda parte, en lo del azul celeste, el total no es 19. Ay, sí, discúlpame. Bien, muy bien, muy bien. Aquí son 19. Sí, señor. Las moles totales son 19. Entonces aquí el resultado es 0,05. Es que estaba mirando las del metanol, 0,05. Muy bien. Entonces vamos con la del agua. Moles de agua sobre moles totales. Moles de agua sobre moles totales. Las moles de agua son 8. Las moles totales son 19, ¿cierto? Y entonces 8 dividido en 19 nos va a dar 0,42. Y ahí ya tenemos nuestra fracción molar. La suma de las fracciones molares, para que esté bien resuelto el ejercicio, siempre me debe dar 1 cuando tengo que hallar todas las fracciones, ¿no? A veces me piden una sola fracción, entonces en ese caso no necesito la suma. Pero aquí podemos verificar
con la suma. No me la están pidiendo, solamente es para verificar que el ejercicio está correctamente realizado. Entonces, sumando 0,53 con 0,05 con 0,42, me da exactamente 1. Y esa es la manera de determinar la fracción molar para una sustancia o para todas las sustancias que hacen parte de una solución. ¿Hasta aquí entendimos? ¿Hay alguna Profe, duda? o sea que siempre, si uno quiere saber si las ecuaciones le van bien, siempre tiene que sumarlas y siempre le tiene que dar una. Sí, señora. Siempre, o sea, si por ejemplo me piden las de todas las sustancias, al sumarlas me debe dar 1. Si de pronto no hice bien las aproximaciones, me puede dar 0,99, supongamos, ¿cierto? Que de todas maneras es aproximadamente 1, pero de ahí no se puede pasar, ¿sí? Entonces, ni mayor de 1 ni puede ser menor de 0,99, que es lo que, digamos, por aproximación podría suceder que me diera un valor menor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Está comprendido cómo se determina la fracción molar? Profe, siempre se utiliza esa ecuación. Siempre, las moles de la sustancia con la que estoy trabajando sobre las moles totales. Siempre va a ser así. Ok, tomamos el apunte de este ejercicio y ya hacemos otro ejemplo. El siguiente ejemplo dice, determine la fracción molar de nitrógeno en una mezcla de gases que contiene 0,215 moles de nitrógeno, 0,345 moles de oxígeno, 0,023 moles de dióxido de carbono, 0,014 moles de dióxido de azufre. Entonces, fíjense que en este caso nos están preguntando la fracción molar de nitrógeno, solamente la de nitrógeno, en una mezcla que contiene 4 gases. Entonces, vamos a mirar cuáles son los datos que nos está dando este ejercicio. Entonces, en datos tenemos las moles de nitrógeno, que en este caso son 0,215. Nos dan las moles de oxígeno, también hace parte de la mezcla, 0,023. Nos dan las moles de dióxido de carbono, moles de CO2, que son 0,014. Perdón, 0, no, es que aquí hay un error. Las moles de oxígeno son 0,345. Las moles de CO2, 0,023. Y las moles de dióxido de azufre, CO2, SO2, son 0,014. ¿No? Tenemos las moles de todas las sustancias que están involucradas. Sumando estas moles, vamos a determinar las moles totales. Recuerden que las moles totales es la suma de todo, de todas las sustancias que tenemos ahí. Entonces, alguien que calcule las moles totales. Y me dicen cuánto les da. Muy bien, Keiner.
0,597 es el valor de las moles totales. ¿Listo? Lo único es sumar todos los valores que tenemos ahí. Esto nos da las moles totales. Ahora, entonces, vamos a determinar la fracción molar del nitrógeno. Fíjense que en este caso solo nos piden fracción de nitrógeno. Entonces, no como en el ejercicio anterior que nos decían de cada una de las sustancias. En este caso solo es fracción molar de nitrógeno. Y entonces la fracción molar de nitrógeno va a ser igual a las moles de nitrógeno sobre las moles totales. Moles de nitrógeno sobre las moles totales. Entonces esto va a ser igual a 0,215 sobre 0,597. 0,215 sobre 0,597. Muy bien, Keigner, esto nos da 0,360. Y esa es la fracción molar, o 0,36 es lo mismo. Esa es la fracción molar de el nitrógeno. En este caso, fíjense que no voy a hacer la sumatoria para buscar el 1 porque solamente hallé una fracción molar, no la de todos, no la de todas las sustancias, solo una. Entonces ya quedaría ahí. 0,36 o 0,360 es la fracción molar de nitrógeno en esa mezcla de gases. De este ejemplo, ¿alguna pregunta? Ok, si el ejercicio nos dice calcular la fracción molar de cada sustancia, las calculo todas. Si el ejercicio me dice específicamente de una sustancia, pues calculo solamente la fracción molar de esa sustancia. Las otras no las tengo presentes, solamente para determinar las moles totales. Ok, tomamos el apunte para pasar a la siguiente unidad de concentración química. Bueno, la siguiente unidad de concentración es la normalidad. La normalidad, ya también la tienen ahí ustedes las fórmulas en su tablita, es equivalente gramo de soluto por litro de solución. Equivalente gramo de soluto por litro de solución. Aquí hay otra unidad que de pronto no es muy común manejar y es el equivalente gramo. Y realmente nos vamos a quedar hasta ahí. O sea, no vamos a determinar ejercicios de normalidad completos, porque en este momento me interesa que usted sepa determinar el equivalente gramo de una sustancia. Hay pesos equivalente gramo para ácidos, para bases y sales. Ácidos, bases y sales. ¿A qué va a ser igual esto? Al peso molecular de la sustancia. Si es un ácido, es el peso molecular de la sustancia sobre el número de hidrógenos. Si es una base, es el peso molecular de la sustancia sobre el número de grupos hidroxilo que tenga la fórmula, ¿sí? Sobre el número de grupos hidroxilo. Y si es un ácido, sobre el número de hidrógenos. Entonces, aquí tenemos las diferentes fórmulas para pesos equivalentes gramo de ácidos, bases y sales. Nos vamos a enfocar en ácidos y bases, que son los más fáciles de reconocer en este momento. Ya el próximo año, que en algo se retoma este tema, pues estaremos mirando qué pasa con las sales. Entonces, para determinar el peso equivalente gramo, yo tengo que primero determinar la masa atómica de esa sustancia, o el peso molecular, perdón, de esa sustancia. Entonces vamos a mirar aquí, en este primero que tenemos, el ácido clorhídrico. Aquí nos dicen cómo se halla el peso equivalente gramo y nos dice que es 36.5 sobre 1, pero necesitamos saber es de dónde salió ese 36.5. Entonces, de acuerdo, aquí se requiere de la tabla periódica. En la tabla periódica, el peso atómico del hidrógeno es de 1 gramo.
¿cierto? Y el cloro, que también lo tenemos ahí, su masa atómica, la que aparece en la tabla periódica por aproximación es 35,5 gramos. Esa es la masa que aparece en nuestra tabla periódica para el cloro. Simplemente se suman los dos y me da 36,5 gramos. 36,5 gramos. Este es el peso molecular o el peso fórmula en gramos o la masa molecular. Este es el peso molecular para el ácido clorhídrico, ¿sí? Peso molecular 36,5 gramos. ¿De dónde sale? De la tabla periódica. Las masas atómicas de la tabla periódica y se suman. Ahora, el peso equivalente gramo me dice que es igual al peso de fórmula sobre el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay en el ácido clorhídrico, en la fórmula del ácido clorhídrico? ¿Cuántos hidrógenos tenemos? A ver, chicos, en esta fórmula HCl, ¿cuántos hidrógenos tenemos allí? Bueno, Keiner dice 2, alguien dice 1. Fíjense que aquí no hay ningún número. Por lo tanto, solo tengo un átomo de hidrógeno, ¿cierto? Aquí solo hay un átomo de hidrógeno en la fórmula. Entonces, por eso dividimos la masa, que es 36,5, en el único átomo de hidrógeno que hay. 36,5 dividido en 1 me da 36,5. Y ese es el peso del equivalente gramo, ¿sí? Dividido siempre en la cantidad de hidrógenos para los ácidos. Vamos a mirar el siguiente ejemplo que está aquí con el ácido sulfúrico. La fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. Entonces, en este caso, fíjense que el hidrógeno que tiene sigue teniendo la masa de 1 gramo, pero en este caso tengo 2 átomos de hidrógeno, eso es lo que me está diciendo la molécula. Entonces, ese gramo lo debo multiplicar por 2, porque en total tendré 2 átomos de hidrógeno, entonces serán 2 gramos. El azufre tiene una masa en la tabla periódica de 32 gramos y solo tengo un átomo de azufre, entonces será 32, porque solamente tengo un átomo de azufre. El oxígeno en la tabla periódica tiene una masa de 16 gramos. Y tengo 4 átomos de oxígeno, entonces lo multiplico por 4 y eso me va a dar 64 gramos. 64 gramos. Y sumo, siempre sumamos para determinar la masa total. La masa del compuesto entonces es de 98 gramos, ¿cierto? 2 más 32 más 64 me da 98. Ese 98 gramos, que es la masa fórmula del compuesto, lo voy a dividir en la cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 2. 2 hidrógenos. 98 dividido en 2 me da 49. Entonces, el peso del equivalente gramo del ácido sulfúrico es 49. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Algo no se ha entendido? Siempre para los ácidos, sí señor, lo vamos a dividir en la cantidad de hidrógeno, siempre y cuando sea un ácido. ¿Cómo sé que es un ácido? Porque empieza por hidrógeno, ¿sí? Si empieza por hidrógeno, es un ácido. Y lo voy a dividir siempre en la cantidad de hidrógenos, en la cantidad de hidrógenos, para el caso de los ácidos. Ahora vamos a ver qué pasa con las bases, que son los ejemplos que tenemos aquí en la parte de abajo. Una base se reconoce porque tiene el grupo hidroxilo, ¿cierto? El grupo hidroxilo, que es el grupo OH.
Entonces vamos a mirar con el hidróxido de sodio, que es el primero que tenemos acá. La masa del sodio en la tabla periódica son 23 gramos. La masa del oxígeno, ya la habíamos mirado, en la parte de arriba la tenemos, 16 gramos. La masa del hidrógeno también, ya la habíamos revisado, es 1 gramo. Como de todas hay solamente un átomo, pues no hay necesidad de multiplicamos. Y esto nos da 10, 4, 40 gramos. 40 gramos es la masa correspondiente al hidróxido de sodio. Ahora, en el caso de las bases, dice que debemos dividir en la cantidad de OH, en la cantidad de grupos OH. Aquí vemos que hay un solo grupo hidroxilo. Cuando hay más de un grupo, generalmente va a estar entre paréntesis. Entonces, cuando hay un solo grupo, está así. Por lo tanto, ese 40 gramos lo dividimos en uno, solamente en uno, y ahí tenemos el peso del equivalente gramo. ¿Sí? Solo lo dividimos en uno. Miremos el caso de el hidróxido de calcio, que es el segundo que tenemos acá. Entonces, lo mismo, el calcio tiene una masa de 40 gramos en la tabla periódica. 40 gramos por, en este caso, 1. Y estoy haciendo la multiplicación porque los otros átomos tienen más las otras sustancias tienen más de un átomo. Luego pasamos al oxígeno, que son 16 gramos, pero aquí nos dice que son 2 átomos de oxígeno. Este número que está fuera del paréntesis me multiplica lo de adentro. Entonces, aquí solo hay uno, pero como aquí hay un 2, 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. Entonces, 16 por 2 me va a dar 32 gramos. 32 gramos. Y el hidrógeno, que es 1 gramo, pero también está dentro del paréntesis, entonces el 2 también lo afecta. Por lo tanto, tendremos 2 gramos de hidrógeno. Hacemos la sumatoria, 40 más 32, 72 más 2, 74. 74 gramos va a ser la masa molecular del hidróxido de calcio. Pero fíjense que el hidróxido de calcio tiene, aquí vemos, 2 grupos hidroxilo. Entonces, por esa razón lo vamos a dividir en 2. Como tiene 2 grupos hidroxilo, lo dividimos en 2. 74 dividido en 2, 37 gramos. El peso equivalente del hidróxido de calcio es de 37 gramos. De esa manera se determina el peso equivalente gramo de, de una base. ¿Y cómo identificamos las bases? Porque tienen el grupo OH, grupo hidroxilo. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Para hallar la normalidad, pues esta es la parte más importante, porque primero tenemos que saber cuánto pesa el equivalente gramo y después sí hacer todo el proceso de esos equivalentes gramos, dividirlo en los litros que tengamos de sustancia. Pero no vamos a hacer cálculos de normalidad, solamente vamos a hacer cálculos hasta aquí, hasta la determinación del equivalente gramo. Para hallar equivalente gramo necesitamos la tabla periódica, pero en el ejercicio que vamos a desarrollar nosotros, los punticos que vamos a desarrollar, yo les estoy dando el valor de las masas atómicas, porque sé que algunos estudiantes no tienen a la mano en este momento su tabla periódica, aunque igual lo podemos hallar por internet, pero como se utilizan pesos atómicos aproximados, entonces prefiero darles el valor con el cual van a trabajar para determinar el peso equivalente gramo. Ok, ya tenemos el apunte de esta parte para explicarles la actividad.
¿O falta alguien? Ok, si ya todos tenemos el apunte, entonces paso a la parte de la actividad. Bueno, como pueden darse cuenta, es un taller muy sencillo, son solamente 4 punticos por cada una las- de los conceptos de unidades químicas que acabamos de ver. Voy a ampliarlo aquí un poquito, exacto, para que podamos observar. Entonces, la primera parte, que es la parte de fracción molar, eh, bueno, repito que es muy importante la lectura. Si nos están preguntando de todo o si nos preguntan de una sola sustancia. Por ejemplo, el primer punto dice, ¿cuál es la fracción molar de una disolución? Si me están diciendo de una disolución, es porque es todas las sustancias que hacen parte de una disolución de metanol y agua que contiene 5,43 moles de metanol y 6,67 moles de agua. Entonces ya tenemos ahí los datos, tanto del metanol como del agua, para poder determinar la fracción molar de cada uno de ellos. El segundo punto nos dice cuál es la fracción molar del formaldehído, que es este, CH2O, si 0,77 moles del compuesto son disueltos en 4 moles de tetracloruro de carbono. Fíjense que si me dicen fracción molar del formaldehído únicamente. No me están pidiendo de las dos sustancias, solamente del formaldehído. El tercero dice calcular la fracción molar de una solución, es decir, de las dos sustancias, tanto el hidróxido de sodio como el agua. Y el cuarto, calcular la fracción molar de una solución de glucosa de composición 0,14 moles de glucosa en 16,66 moles de agua. Como dice fracción molar de la solución, entonces lo mismo, son las dos sustancias. Solo en el segundo es una sola de las sustancias. Eso es todo en cuanto a fracción molar. Y en cuanto a normalidad, vamos a determinar el peso equivalente gramo de estas 4 sustancias que tienen ahí. Aluminio, hidróxido de aluminio, ácido carbónico, ácido fosfórico, hidróxido de cromo. Y aquí, como les decía, les puse las masas atómicas con las que vamos a trabajar. La masa del aluminio, del oxígeno, del hidrógeno, del carbono, del fósforo y del cromo, que son las que aparecen allí. Eso es toda la actividad. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió en qué consiste la actividad? Ok, perfecto. Entonces, sí, queda para subir a clase. Saben que todos los manejamos a partir del clase. Esta actividad la voy a dejar para subirla hasta el día lunes, ¿sí? El objetivo pues era que hasta el día de mañana se hubieran cerrado todas las actividades, pero pues como para no ponerlos a correr, aunque esto realmente es muy sencillo de hacer, les voy a dar el espacio hasta el lunes. No se esperen al lunes. Obviamente si pueden enviarlo antes, si pueden enviarlo hoy mismo, perfecto. En este mismo instante, ya terminando la clase, lo dejo habilitado en el Classroom para que si lo quieren enviar hoy, lo envíen hoy. Realmente no es muy complicado de hacer, pero pues si tienen otras cosas pendientes, pues bueno, y por eso les doy el espacio hasta el lunes. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden preguntar por el WhatsApp, eh, Fe, si tengo de una pronto tienen pregunta, qué algo pena pendiente. interrumpirte. Dime, Ashley. ¿Lo puedo resolver ahí mismo en Word o tengo que escribirlo en el cuaderno? No, en el cuaderno porque necesito ver los cálculos. ¿Sí? Y a no ser que tú manejes editor de ecuaciones en Word, pues es mejor hacer los ejercicios en el cuaderno, ¿sí? La parte de los cálculos. Bueno, Ok, Profe, una profe, gracias. pregunta. señora, ¿Tenemos que copiar todo el enunciado o solo la respuesta? eh,
No solo la respuesta, tendrían que hacer las operaciones. El enunciado, si no quieren, no lo copien, pero lo que son los datos y las operaciones sí deben aparecer. Bueno, por aquí tenía otra pregunta. Ah, sí, el archivo sí, ya lo subo a Classroom. Apenas terminemos la clase, subo el archivo para que ustedes lo puedan tener. Nuevamente, chicos, agradecerles su atención, su trabajo durante este año, a pesar de las dificultades, a pesar de pronto de que no fue un año como lo veníamos acostumbrado a trabajar, pues sí quiero felicitar a quienes estuvieron siempre pendientes, siempre conectados, siempre con toda la disposición de hacer y de cumplir con lo que les correspondía. Ya pues no nos volvemos a encontrar como tal en clase. Tenemos la próxima semana evaluaciones y solamente nos veríamos después de evaluaciones con los estudiantes que tengan que nivelar la asignatura, solamente con ellos. Si ningún estudiante pues llega en últimas a tener que nivelar, pues excelente. Pero pues hay algunos que a lo largo del año pues han tenido dificultades, entonces ahí sí, en ese caso pues nos tendríamos que encontrar después de la semana de evaluaciones en el tiempo de nivelación. Por lo demás, muchas gracias. Espero pues que lo que se haya trabajado este año hayamos podido aprenderlo y que en todas las cosas les vaya muy, muy bien, que terminen muy bien sus evaluaciones y nada, chicos, pues, espero que les vaya muy bien en todo. Dios los bendiga, excelente resto de día y por favor, ya saben, subir esta última actividad al Classroom. Chao para todos, que Dios los bendiga, excelente resto de día. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, Chao, profe. gracias a ustedes, bueno, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.